Buenas tardes, mi nombre es Edson Celis y junto a mi compañero Rodrigo González les vamos a explicar los pasos para una correcta lectura de una radiografía de tórax y sus principales patologías. Dentro de los objetivos planteados para esta clase, hemos puesto familiarizarse con el procedimiento radiográfico y su importancia en el diagnóstico de patologías, realizar una lectura radiográfica ordenada y completa, reconocer alguna anormalidad en la radiografía y correlacionarla con un diagnóstico patológico, comprender la base de las patologías respiratorias que se pueden evidenciar en una radiografía y por último, diferenciar las distintas patologías que se puedan observar en una radiografía. Este es el índice planteado para el día de hoy. Correcto. Empezaremos hablando como una consideración previa. Tenemos que existen 5 tipos de densidades que va a ir de la mano con una escala que nos va a llevar desde un punto radiolúcido, que va a ser el aire y todas las estructuras que se puedan ver negras, hasta un punto radiopaco, que van a ser todas las estructuras que se puedan ver de color blanco. En esta escala de densidades vamos a encontrar que cada una puede estar representada por determinadas estructuras. Por ejemplo, el aire por el estómago, intestino, pulmones, la grasa por el tejido celular subcutáneo, el agua por la orina dentro de una vejiga, por la misma sangre, el calcio por los huesos, y vamos a ir viendo que estamos yendo en este sentido. Y el metal por último, que puede ser la representación de alguna estructura, como pueden ser alguna prótesis que puede estar dentro del cuerpo. Comencemos hablando de las características técnicas para una correcta lectura de una radiografía de tórax. En estas características técnicas vamos a encontrar 5 puntos. Lo primero va a ser una extensión adecuada. Lo segundo, una proyección, incidencia o posición de la radiografía. Lo tercero es una rotación de la radiografía. El cuarto punto, una penetración adecuada. Y por último, una inspiración adecuada. Dentro de una extensión adecuada, lo primero que debemos evaluar es que se vea la totalidad de las estructuras torácicas, es decir, ambos ápices pulmonares que deben ser visibles de manera nítida y ambos ángulos costofrénicos que deben ser vistos en su totalidad y nítidos para poder decir que esta radiografía tiene una correcta extensión. Lo segundo es la proyección. Y acá vamos a tener 2 tipos principales, la póstero-anterior y la antero-posterior, cada una con características propias. En la póstero-anterior vamos a ver la disposición de las clavículas en V y las escápulas que van a estar fuera de los campos pulmonares. A su vez, vamos a encontrar la presencia de una burbuja gástrica. En cambio, en una radiografía antero-posterior, vamos a encontrar que las clavículas no están en V, al contrario, están un poco más rectas. Las escápulas van a estar dentro de los campos pulmonares y no va a ser visible la presencia de una burbuja gástrica. En cuanto a la rotación de una radiografía, lo que tenemos que evaluar acá es ver si está centrada o no. Y para esto vamos a trazar una línea que va a pasar por las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales. Y a partir de acá, tomar esta línea como referencia. Y vamos a trazar una media luna con respecto a cada uno de los extremos de las clavículas, para poder evaluar la distancia entre estas 2 medias lunas trazadas hasta la línea imaginaria que hemos trazado. Si encontramos la misma distancia, vamos a encontrar que está la radiografía centrada. Si la distancia es distinta, vamos a ver que es una radiografía rotada hacia el lado donde se ve una mayor distancia, como lo podemos observar en esta radiografía donde está rotada hacia la izquierda. Ahora hablaremos de lo que es una correcta penetración de la radiografía. Y vamos acá a decir que una radiografía está correctamente penetrada cuando se pueden observar hasta el 4.º cuerpo vertebral. Si se ve hasta el 4.º cuerpo vertebral, está bien penetrada. Muy penetrada, se puede ver toda la columna. Y si es que no se ve hasta el 4.º cuerpo vertebral, vamos a decir que está mal penetrada la radiografía que estamos evaluando. Y por último, vamos a tener en cuenta lo que es la inspiración. Una inspiración adecuada para una radiografía. Y acá vamos a evaluar lo que son los arcos posteriores, que como tenemos que recordar, son horizontales. Y para decir que está correctamente inspirada, tenemos que contar entre 8 y 11 arcos posteriores. Ahora, si evaluamos los arcos anteriores,
que son oblicuos, tenemos que contar entre 6 y 8. Ahora, en una expiración, vamos a ver que la silueta cardíaca es más grande, por lo que aparenta una cardiomegalia, y los campos pulmonares se van a ver más pequeños. Esto es en una expiración. Ahora, pasaremos al siguiente punto, que es una lectura sistemática de la radiografía de tórax. Y en este punto también vamos a ver que existe un orden para poder evaluar la radiografía de tórax normal. Comenzaremos con partes blandas y partes óseas, pasaremos a vía aérea y mediastino superior, continuaremos con el botón aórtico y arco medio, luego el corazón, los cilios pulmonares, los diafragmas y los ángulos, los campos pulmonares y por último los dispositivos especiales. Como podemos ver, para poder evaluar y poder leer una radiografía de tórax, tenemos que ir desde la parte superior hasta la parte inferior. Una radiografía se lee de arriba hacia abajo. Comencemos por las partes blandas. Las partes blandas incluyen los músculos y el tejido celular subcutáneo que se encuentra alrededor de la caja torácica. Y lo primero que tenemos que hacer es describir si se encuentra de manera adecuada. Encontrarlo de manera incrementada nos puede hacer sospechar de una patología o de que el paciente presenta obesidad. Caso contrario, encontrarla disminuido, podemos pensar en que el paciente se encuentra con desnutrición. Después, analizamos si es que está presente o no la silueta mamaria, lo cual nos ayuda a identificar el sexo del paciente. También describimos si es que hay alteraciones en las partes blandas, llámese nódulos, calcificaciones o algún tipo de enfisema subcutáneo. Dentro de las partes óseas, tenemos que ver primero su simetría, que es lo más importante. Es decir, que las estructuras que veamos en el lado derecho también deben verse en el lado izquierdo. Aquí vamos a evaluar la escápula, la clavícula, los arcos costales, incluso si es que la radiografía lo puede permitir, y esto va de la mano con si está penetrada o no, la columna vertebral. Por lo menos si se encuentra de manera central, o si hay alguna desviación con relación a la línea media. En la radiografía de tórax tenemos que ver si es que se encuentra alguna fractura, ya sea antigua o una fractura reciente. La densidad para poder ver si es que hay osteoporosis, una desmineralización o cartílago de crecimiento. Continuemos con la vía aérea y el mediastino superior. La columna radiolúcida, que está señalada por la flecha, va a corresponder a la tráquea. Su posición habitual es en el centro y ligeramente hacia la derecha. En algunas radiografías vamos a poder evidenciar el bronquio principal derecho, que es más vertical y más ancho, y el izquierdo, que es más delgado y horizontal. Ahora, para la evaluación del mediastino superior, vamos a tener que es la parte del mediastino que se encuentra por encima del botón aórtico. El ancho del mediastino no debe sobrepasar el ancho de los cuerpos vertebrales. Algunas bibliografías van a señalar que se puede dar de margen 1 centímetro adicional a cada lado del borde del cuerpo vertebral. Ahora pasamos con lo que es el botón aórtico y el arco medio. Primero tenemos que señalar si es que el botón aórtico es visible o no. Y lo segundo, si es que presenta algún tipo de alteración, como en este caso, donde el botón aórtico está calcificado. Ahora, lo importante es que el arco medio corresponde a una zona cóncava, por debajo del botón aórtico, y va a continuar con la silueta cardíaca. Habitualmente, esta zona es cóncava o rectificada, pero no debe verse de manera convexa. Pasemos a hablar del corazón. Como ya hemos dicho en las anteriores estructuras, lo primero que debemos hacer o por lo que debemos empezar es por si son visibles o no. Y esto puede ser alguna alteración del parénquima o espacio pleural que no permita visualizarlos. Después tenemos que describir la posición del corazón, que habitualmente es del centro a la izquierda. 1/3 del corazón en el lado derecho, 2/3 sobre el izquierdo. Después tenemos que ver el tamaño del corazón.
Y para esto utilizamos dos métodos. El primero, que es de una manera subjetiva para ver si es que nos evidencia o nos impresiona de manera en que el corazón se encuentre aumentado o no de tamaño. Y la segunda es utilizando el índice cardiotorácico. Y para ello trazamos una línea media que va sobre las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales y medimos la distancia máxima entre el borde derecho y el izquierdo del corazón. Y eso lo dividimos entre el diámetro de la caja torácica. Si el valor es menor o igual a 0.5, el tamaño del corazón es normal. Y si es mayor, hablamos de una cardiomegalia. Continuemos con los cilios pulmonares. Por favor, no se olviden de indicar lo primero, que es si son visibles o no. Las ramas de la vía aérea, los bronquios, no se visualizan como estructuras radiopacas, sino radiolúcidas. Y muchas veces no son visibles a nivel del hilio pulmonar. El hilio pulmonar izquierdo suele estar 1 o 2 centímetros más alto que el derecho. Ambos son de tamaño similar. Eso tenemos que describirlo para poder evidenciar si es que presenta alguna alteración o no a nivel de los cilios pulmonares. Ok, pasemos al diafragma y a los ángulos costo y cardiofrénicos. El hemidiafragma derecho, lo que vamos a ver es que suele estar más elevado, y esto es por la presencia del hígado, pero normalmente no sobrepasa los 2 centímetros de diferencia. Lo habitual también es observar la burbuja gástrica o aire en el marco colónico debajo del hemidiafragma izquierdo. Acá debemos evaluar también los ángulos costofrénicos, los cuales deben verse nítidamente y que terminan en punta. Cualquier amputación o cualquier corte de los ángulos costofrénicos tiene que ser descrita al momento de leer una radiografía de tórax. Continuemos con los campos pulmonares. Recordemos un poco primero que en el pulmón derecho vamos a encontrar 3 lóbulos que van a estar delimitados por una cisura menor y una cisura mayor. Y el pulmón izquierdo va a estar delimitado por una cisura mayor. Recordemos que que el pulmón izquierdo presenta solo 2 lóbulos, el superior y el inferior. Y esto va a servir para poder clarificar si es que a nivel de determinado lóbulo presenta alguna alteración. La cisura menor muchas veces puede ser visible en la radiografía de tórax, pero la cisura mayor, derecha e izquierda, habitualmente no son visibles. Y por último, llegamos a lo que son los dispositivos especiales. Este ejemplo, por ejemplo, es de un paciente en UCI, donde vamos a poder observar algunos dispositivos como lo es el tubo endotraqueal, un monitor multiparámetros o un catéter venoso central. Estos dispositivos no suelen ser muy comunes, dado que solo se encuentran en pacientes que los necesiten o que estén en una etapa avanzada de determinada enfermedad. Bueno, mi nombre es Rodrigo González y vamos a continuar con lo que son las patologías evidenciadas en una radiografía de tórax. Vamos a subdividirlas en dos, en las patologías parenquimales y las patologías pleurales. Comenzando con las patologías parenquimales, vamos a subdividir también estas patologías en base a dónde se va a dar la afección. Si la afección va a darse dentro de los alveolos, se van a formar lo que son patrones alveolares. Y si se va a dar fuera de los alveolos, o sea, en el espacio intersticial, se va a formar lo que es el patrón intersticial. El patrón alveolar está caracterizado por presentar opacidades o condensaciones de contornos mal definidos, que suelen dar la apariencia de manchas algodonosas o algodón de azúcar. Como dije, este patrón se va a dar porque la afección, tales como fluidos o tal vez pus o secreciones, van a acumularse dentro de la cavidad alveolar. Estas suelen darse en patologías como neumonía, edema pulmonar o algún tipo de hemorragia pulmonar.
Un signo característico o muy característico es el broncograma aéreo. El broncograma aéreo se define como la coalescencia de, de la coalescencia intrapulmonar de las estructuras tubulares aéreas, ¿no? Como vamos a ver aquí, estos líquidos no van a ocupar toda la cavidad, todo el espacio, todo el alveolo y todos los conductillos. Por ende, van a haber espacios ocupados de aire y espacios ocupados de líquido. Como sabemos, la densidad del líquido suele ser más radio-opaca y del aire suele ser más radiolúcida. Entonces se va a evidenciar como espacios aireados entre espacios radioopacos. Y ese es el característico broncograma aéreo. Por otra parte, el patrón intersticial es más fácil de visualizar en lo que es una tomografía, más fácil de evaluar y más fácil de distinguir entre los subtipos, ya que estos suelen formar distintos subpatrones. Si se forma de manera lineal o reticular o de manera nodular o incluso de forma mixta. Suele ser característico de enfermedades pulmonares intersticiales por depósitos como lo son neumoconiosis o asbestosis, etc. Dentro de las patologías parenquimales vamos a tratar las más importantes. La principal es la neumonía, la cual suele ser la más característica del patrón alveolar. Como ya mencioné, suele presentar opacidades con bordes algodonosos poco definidos o como algodón de azúcar. En casos avanzados suele haber lo que es una desviación de la tráquea o del mediastino hacia el lado contralateral de la afección. Y el signo característico, los bronquiolos aireados o también llamados broncograma aéreo. Por otra parte, la telestasia, que frecuentemente se suele confundir con lo que es la neumonía, también suele presentar opacidades. Sin embargo, estas sí tienen los bordes bien definidos, bien delimitados y tiene un aspecto más geométrico, a diferencia de la neumonía, que los bordes no son bien definidos y no suele tomar una forma, ¿no? En cambio, la telestasia, los bordes suelen ser más rectilíneos y bien marcados. Por otra parte, otra diferencia es la desviación de la tráquea, ya que la telestasia se define como el colapso pulmonar, ya sea de algún lóbulo de una zona o de todo el pulmón en sí. Entonces, como va a ser un colapso, va a atraer a las estructuras o va a jalar a las estructuras hacia el mismo lado. Por ende, la desviación de la tráquea o el mediastino va a ser de forma ipsilateral de la afección. Suele presentarse con verticalización de las costillas y, como ya mencioné, va a jalar las estructuras aledañas. Se va a elevar el hemidiafragma del lado ipsilateral de la afección. Otra patología muy frecuente en nuestro país es la tuberculosis. La, tuberculo- la tuberculosis en una placa radiográfica suele seguir un proceso muy complejo que no vamos a explicar ahora por que no es el punto de esta revisión. Sin embargo, de manera general, las fases son tuberculosis primaria, secundaria o tuberculosis postprimaria y la tuberculosis miliar, que puede ser tanto primaria como secundaria. La tuberculosis primaria es aquella infección en sí, in situ, y suele ser característica por neumonías lobulares periféricas, como podemos ver aquí. Por otra parte, la TBC secundaria suele ser a consecuencia de una reactivación o de diseminación hematógena de una TBC primaria ya establecida anteriormente y se presenta como cavitaciones. Cabe recalcar que la tuberculosis es una patología que suele preferir lo que son los espacios apicales, ¿no? Se va a presentar en las zonas superiores, en los hemicampos pulmonares. Y finalmente la TBC miliar. Esta lleva su nombre por la similitud con los granos o semillas de mijo. Como podemos ver que son puntos
que se distribuyen en ambos campos pulmonares de manera difusa, ¿no? Y es característico de TBC miliar. Pasando a las bronquiectasias no son patologías en sí, son manifestaciones a consecuencia de otras patologías, tales como infecciones como neumonías necrotizantes o a consecuencia de una obstrucción, ya sea por tumores o por cuerpos extraños, ¿no? Entonces se definen como dilataciones anormales de los bronquios. Suele afectar a los bronquios pequeños y medianos, de pequeño y mediano calibre. Suelen ser irreversibles y pueden estar acompañadas de alteración del epitelio ciliar. El edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón se define como la infiltración de líquido dentro de lo que es el espacio parenquimal, ¿no? Como los conductillos o los alvéolos. Se les suele correlacionar con lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva. Se puede dividir en dos fases radiológicas, fase intersticial y después ocurre lo que es la fase alveolar. Y cada una tiene distintos signos y características. Sin embargo, los más importantes de cada uno son el engrosamiento de tabiques interlobulares en la fase intersticial, o también llamado líneas de Kerley, que suelen ser principalmente las A y B, también hay C, pero las más importantes son las A y B. Las A suelen ser alargadas y se encuentran en el lóbulo medio o superior, muy contrario a las líneas de Kerley B, que suelen ser más horizontales, cortas y se encuentran en las bases pulmonares. En la fase alveolar se va a encontrar lo que son las alas de mariposa, que son opacidades confluyentes en ambos campos pulmonares, ¿no? Y están mal delimitadas, simulando a dos alas de mariposa. Los nódulos o masas. Para todas aquellas afecciones que suelen dar en consecuencia una radiopacidad, ya sea homogénea o heterogénea, las podemos dividir en base a su tamaño. Si el tamaño es de 3 a 5 milímetros, las clasificamos como micronódulos. Estas solo se pueden visualizar en tomografías. Son opacidades pequeñas, redondas, focales y discretas. Los nódulos son aquellos desde 5 milímetros hasta 3 centímetros. Opacidades redondas y, como podemos ver, los bordes muy bien definidos y bien delimitados. Finalmente, las masas, que son aquellas de 3 centímetros a más, a consecuencia de alguna lesión pulmonar o pleural o mediastinal. Pueden ser tumores, cuerpos extraños, etc. Habría que evaluar, ¿no? Pero principalmente es por el tamaño. Más de 3 centímetros se le considera como una masa. Vamos a pasar a lo que es la patología pleural. Haciendo un breve repaso, la pleura es una capa cerosa que envuelve lo que es la cavidad torácica y los pulmones, ¿no? Se suele subdividir en pleura parietal y visceral. Como dije, la parietal va a cubrir lo que es la pared torácica y la visceral los pulmones. Y entre ellas va a haber un espacio, una cavidad que es un espacio virtual que solamente va a estar presente cuando hay una sustancia dentro. Cuando no hay una sustancia dentro de esta cavidad, esta va a colapsar. Por eso es un espacio virtual, ¿no? Ahora, las patologías pleurales las vamos a subdividir en base a qué es lo que va a infiltrarse dentro de la cavidad pleural. Si dentro de la cavidad pleural se infiltra líquido, la vamos a denominar derrame pleural. Si dentro de la cavidad pleural lo que hay es aire, la vamos a denominar neumotórax. El derrame pleural suele tener un signo muy característico, que es el menisco de Damasó o curva de Damasó, ¿no? Que es esta, que sabemos que por capilaridad el líquido va a comenzar a subir por lo que son las paredes, ¿no? Entonces va a dar esta forma de concavidad muy característica. Otro signo característico es el borramiento del ángulo costofrénico. El líquido por gravedad va a caer
y las zonas más basales, o sea, la zona basal en la radiografía de tórax pulmonar, en los pulmones son los ángulos costofrénicos. Y si el líquido cae ahí, va a ocupar ese espacio y lo va a borrar. Ahora, la desviación de la tráquea, similar a la neumonía, se va a desviar, va a ser hacia el lado contralateral de la afección. Cabe recalcar que el líquido del derrame pleural va a ser visible a partir de 150 mililitros en las radiografías postero-anteriores. En cuanto al neumotórax, lo que se va a ver es una hiperclaridad y radiolucidez, ¿no? Densidad de aire. Y algo que puede o no estar presente en la placa es el muñón pulmonar. El muñón pulmonar, como podemos ver en esta imagen, es el rezago del pulmón colapsado, ¿no? Podemos ver acá una línea muy escueta, que es el borde del pulmón que está más pequeño, ¿no? Colapsado, ya que todo esto está ocupado por aire. La desviación de la tráquea también va a ser hacia el lado contralateral porque está ocupando espacio. Finalmente, si la cavidad pleural está ocupada por líquido y aire, se va a considerar como hidroneumotórax. Es aire más líquido en la cavidad pleural. Se va a formar lo que es un nivel hidroaéreo bien delimitado de extremo a extremo horizontal, ¿no? Ya que el aire, tanto el aire como el líquido van a estar ejerciendo fuerza, entonces se va a formar ese límite. Y en casos más severos, como podemos ver aquí, va a haber un desplazamiento del mediastino, como los cilios, como la tráquea, hacia el lado contralateral. Para terminar, en cuanto a nuestras conclusiones, la lectura radiológica se puede realizar de distintas formas. Sin embargo, debe ser completa y estructurada, ¿no? Para no omitir ninguna característica o ningún hallazgo. La proyección posterior anterior es la más útil, por lo que debemos identificarla y distinguirla de las otras, como son la anteroposterior o la lateral, etc. La radiografía de tórax es solo un estudio complementario, auxiliar. La mejor fuente para el diagnóstico es la clínica, ¿no? Los hallazgos radiológicos deben correlacionarse con la clínica para poder confirmarlos. Claro, regresando a la conclusión anterior, los hallazgos radiológicos no son concluyentes, no van a cerrar el diagnóstico. Siempre es muy importante lo que es la anamnesis, examen físico y evaluar de manera integral al paciente. Estas fueron nuestras bibliografías y muchas gracias.